Aquí comienza Jaque Mate, con Carlos Javier Lillo. Nuestro invitado de hoy es conocido para muchos oyentes porque durante casi 10 años pasó sus noches en un estudio de radio, en el de M80. Hoy ya podemos hacer radio sin necesidad de estar en ese estudio. Yo creo que es el principal cambio en todos estos años. Muchos le perdieron la pista en 2004 cuando la dirección de M80 decidió prescindir de él como director del programa La Gramola, pero Joaquín Guzmán sigue bastante activo. De hecho, actualmente pasa cada mañana 4 horas con los oyentes que le quieren sintonizar en el programa La Rotonda de Castilla-La Mancha Radio, donde se conserva un poco este espíritu, aunque adaptado a estos cambios que hemos vivido en estas décadas. Lo primero, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de tener a alguien que con memoria, en primer lugar, ¿no? Pero encantado. ¿Cuánto ha cambiado la radio desde que hiciste el programa de La Gramola? Bueno, ha cambiado mucho las formas de comunicarse, ¿no? Sobre todo, yo creo que la esencia sigue siendo bastante la misma, es decir, yo estoy a un lado del micrófono, tú estás al otro como oyente, y lo que he hecho toda mi vida es una radio de participación, ¿no? Entonces, eso sigue siendo lo mismo, lo que pasa es que el lenguaje es otro, los medios de comunicación son otros, el mensaje es otro. Además, yo ahora estoy haciendo radio de mañana, con lo cual incluso el ritmo es otro. Entonces, ha cambiado mucho. Ten en cuenta, cuando yo empecé a hacer La Gramola, la única forma que tenía de contactar con el oyente o con los gramoleros que llamaba yo, o me llamaban por teléfono y había una persona atendiendo el teléfono porque yo no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo, o me mandaban una carta. Lo más moderno que pasó entre el año 95 y el año 99 es que apareció el fax, y esa fue la inmediatez. Luego llegó el SMS, ¿no? Y ya cuando dejé de hacer La Gramola en el año 2004 ni siquiera existía Facebook, ¿no? Y ahora todo esto son herramientas potentísimas. También son un arma de doble filo, pero son muy potentes para comunicarme directamente con los oyentes todos los días. Bueno, quiero empezar la entrevista con una confesión, y es que cuando empezó a emitirse el programa de La Gramola, a mí todavía me quedan 6 años para nacer, e intuyo que, como yo, mucha gente que nos está escuchando. Para todos aquellos que hoy nos están escuchando y están diciendo, pero ¿quién es este hombre? ¿Qué hacía en ese tan famoso programa de radio? ¿Qué era La Gramola? Pues mira, La Gramola básicamente era un programa de peticiones del oyente al uso, ¿no? Lo que pasa es que se le daba una forma en la que al final el sentido de pertenencia a un club era muy potente por parte de los oyentes, ¿no? O sea, era un símbolo de distinción, ¿no? Yo por la noche escucho La Gramola y eso ya hacía que tuvieses algún tipo de empatía con el que tenías enfrente si también escuchaba La Gramola, ¿no? Entonces, ¿por qué es así? Pues a lo mejor por la forma que tengo de hacer radio, por la forma que tengo de comunicar, por la forma en la gente se dirigía, ¿no? O sea, en aquellos años la gente cuando te escribía una carta te contaba cosas en ocasiones muy duras, ¿no? De lo que pasaba en sus propias vidas, ¿no? De hecho, llegué hasta a publicar un libro con las cartas que más me habían impresionado, ¿no? Que se llama A veces llegan cartas, ¿no? Entonces, eso se ha perdido ahora, ¿no? Pero eso lo que hizo es que la radio fue un escalón más y sigue siendo ahora mismo en la radio de peticiones. No es yo pido una canción y tú me la pones, ¿no? A veces... Entonces, era eso. Y luego había un montón de entrevistas, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, me decías que eres sevillano. Yo recuerdo gramolas míticas en Sevilla, en el Palacio de Congresos. No sé si seguirá existiendo un sitio que se llama La Carbonería, que era un sitio de canción de autor, donde allí coincidí con Raimundo Amador, con un montón de gente. Hice gramolas en la Facultad de Ciencias de la Información, en la Cartuja. Bueno, yo cuando iba a Sevilla me lo pasaba de miedo, ¿no? O sea, tengo muy buenos recuerdos, ¿no? Y eso hacía que también la gente cuando iba a los sitios participasen. No solamente participasen, sino es que además cuando yo iba a los sitios, pues por ejemplo en Sevilla recuerdo una gramola en donde estaba David Sumer actuando, Ismael Serrano,
Y a mí siempre me gustaba llevar a alguien local, pues no sé si era Alfonso del Valle o alguien así. O sea, era un club. Y ese club, ese programa con entrevistas, con actuaciones, con los oyentes que son una parte activa, se ha perdido en la radio musical. Porque yo creo que la gran crítica que se le hace hoy a la radio musical es que ya se dedica nada más que a hacer un Spotify donde se ponen canciones y el locutor habla una vez cada hora. Claro. A ver, yo creo que la radio ha padecido una enfermedad que es tenerle miedo a Spotify y otras plataformas similares, ¿no? Yo estuve unos años que creé, antes de Spotify, una plataforma en España que se llama Rocola FM, porque yo me di cuenta que la radio musical iba a desaparecer, ¿no? Es verdad que si ahora escucha la radio musical se está dando cuenta de sus errores, ¿no? Pero hubo momentos en donde la radio musical, siempre digo, recuerdo una en concreto que decía, hablamos menos, sonamos mejor. Este era un gran error. O sea, la radio está para que alguien te hable, ¿no? O sea, no suenas mejor porque nadie no hable, ¿no? Entonces, se metieron en un bucle en donde pongo 30 minutos de música sin interrupción, venía el de enfrente y decía, yo pongo 45, hubo gente que hasta ponía 3 horas sin interrupción. Y esa era su gran apuesta, ese era su gran valor, era hablamos menos, sonamos mejor, ¿no? Claro, efectivamente, como tú acabas de decir, cuando Spotify les ha pasado por la derecha y la gente ha dicho, no, es que ahora ya me las elijo yo o sigo la playlist de algún prescriptor, curator, como lo llaman en Estados Unidos, ¿no? Pues ahora están empezando a recuperar el discurso. El otro día escuchaba la antigua M80, que son los 40 sí. Classic, y yo no daba crédito que a las 7 de la tarde el locutor decía, enseguida vamos a escuchar a Joaquín Luqui desde Nueva York. Digo, Dios mío, están rescatando grabaciones de un muerto, que era un gran prescriptor musical. Y entonces de repente metían una grabación de Joaquín Luqui hablando de, pues no recuerdo, o de Hannah Montana o de alguna de estas y haciendo aquel famoso 3, 2 o 1, tú y yo lo sabíamos. Entonces dije, algo está pasando en la radio otra vez, ¿no? No sé si es tarde, pero se han pasado 12 o 13 años despreciando la palabra y despreciando al locutor. Cuando yo quise ser locutor hace un montón de años de esto, la gente era lo que quería, ¿no? Ser locutor, ¿no? Ahora quieren ser DJs, ahora no quiere ser locutor nadie, ahora quieren ser youtubers, twitcheros o lo que sea, ¿no? O sea, ahora, de hecho, ahí están los nuevos referentes, se llaman Ibai y está en Twitch o cualquiera de los youtubers que conozcamos andorranos, ¿no? O sea, ya no hay locutores de 20 años. ¿Y hubiera resistido la Gramola a este tiempo de convertir la radio musical en Spotify? Porque es cierto que no coincidió en el tiempo, es decir, primero fue la Gramola y luego empezó esta tendencia. Sí. Bueno, buena pregunta. O sea, si lo traslado a la experiencia que tengo ahora mismo con la Rotonda, pues evidentemente sí hubiese resistido, porque de repente estoy haciendo un programa por las mañanas con un espíritu bastante similar al que tenía la Gramola, pero con otro lenguaje, otro ritmo, y de repente digo, pues es que hubiese resistido, ¿no? Ahora, no sé cómo lo hubiese pasado estos años, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Pero sí hubiese resistido porque ahora, de hecho, en Castilla-La Mancha, pues es un programa que crece, que está creciendo cada vez más, ¿no? Y a veces llegan cartas, que es el libro en el que recopilaste todo lo que te contaban los oyentes del programa. ¿Por qué es tan importante esa vinculación entre el oyente y el locutor? Yo creo que es importante siempre. Otra cosa es que por qué se genera o por qué no se genera, ¿no? Yo creo que al final el cómo te diriges a la gente es lo que a la gente le produce más empatía o menos empatía, ¿no? Y luego yo creo que hay que ser muy de verdad en la radio, ¿no? O sea, tú puedes estar impostando la voz, puedes estar imitando un personaje, pero al final lo que no eres no se puede transparentar, ¿no? No te sale, ¿no? Entonces, eso se consigue pues porque la radio en el fondo es un sitio, y por la noche más, donde se escucha mucho más que se oye, porque es algo en el que juega muchísimo la imaginación, ¿no? Y nunca sabes cómo va a ser la persona que está al otro lado haciendo el programa de radio, y te imaginas que es como quieras que te imagines, ¿no? Entonces sientes que contárselo a él pues es una forma de desahogarte, ¿no? Con esto de la pandemia ha pasado mucho.
con esto del confinamiento, no de la pandemia, el confinamiento, los meses que hemos estado confinados y la gente no tenía otra forma de relacionarse más que o por el teléfono móvil o a través de la radio. O sea, la radio para mí ha sido un descubrimiento durante los meses de confinamiento, porque era a la gente se sentía libre pudiendo hablar al mundo, ¿no? Es verdad, yo creo que el confinamiento precisamente ha potenciado esto y ha hecho que nos volvamos un poco más radio oyentes, que volvamos un poco más a la tradición. Yo creo que Sí. ha favorecido además esa credibilidad, esa cercanía con el oyente, pero también ha sido para los que hacéis radio, y para los que hacemos radio, un gran cambio. Muchas veces se ha tenido que transmitir desde casa, con poco equipo, con mascarilla. ¿Es el último gran reto de la radio, esta pandemia? Sí, la radio y la música, porque el confinamiento, una de las cosas que unía a la gente era el resistiré a las 8 de la tarde, ¿no? Y a partir de ahí se podía hacer una lista en Spotify de canciones que han sido inspiradas por los meses de confinamiento, desde Leiva, pasando por Vetusta Morla hasta Rosalén. Casi todos los artistas les ha salido una canción de la reflexión de estar 3 meses confinados, ¿no? Entonces, la radio y la música ha sido muy importante. Yo creo que ahí sí que ha habido un gran espaldarazo para la radio con el confinamiento. ¿Y cómo atraer a los oyentes jóvenes a la radio? Porque es verdad que muchas veces se cree que poniendo música, por ejemplo, reggaetón, se les puede atraer poniendo a una voz conocida, pero lo cierto es que la audiencia de la radio no para de caer si miramos el Estudio General de Medios. ¿Cómo se puede atraer a estas nuevas generaciones? Poniendo a Ibai a hacer un programa. Yo no, ojalá tuviese la solución, ¿no? Creo que en principio es difícil. Yo creo que la radio lo que tiene que hacer es adaptarse a los nuevos soportes. Es decir, a lo mejor las emisoras de radio musicales tienen que olvidarse cada vez más de las FM y empezar a decir que están transmitiendo en Twitch o que mira el TikTok o cosas así, ¿no? Esto les ha costado mucho, o sea, y les sigue costando mucho adaptarse a las redes sociales. Tú cuando escuchas cualquier radio musical, todas están obsesionadas en que la gente vaya a sus redes sociales y se descargue su aplicación. Todas quieren tener el control de sus oyentes a través de las redes sociales, en vez de beneficiarse de las redes sociales y hacer pasar por sus programas de radio las redes sociales, ¿no? Entonces, bájate nuestra aplicación, entra en nuestro Instagram. Bueno, al final todos quieren lo mismo que están consiguiendo los que tienen 20 años, comercializar sus seguidores en Instagram o en cualquiera de las redes sociales, ¿no? Entonces yo creo que la radio lo que tendría que hacer es empezar a pensar, igual que en su día la frecuencia modulada, la música fue un recurso en donde decían, bueno, venga, hay que emitir en frecuencia modulada. Esto ya forma parte de la prehistoria de España, ¿no? Pero la radio musical en España nació porque había que emitir en una cosa que se llama frecuencia modulada y lo más barato era poner un señor a poner música. A lo mejor ahora tendrían que hacer alguna inversión y pensar en hacer una emisión solamente para alguna red social. Elige la que quieras, pero haz los 40 principales o haz Kiss FM o haz Cadena 100 solo en una red. A lo mejor eso es una forma de empezar a atraer, ¿no? O sea, que el que tiene 18, 16, 15 años sienta que le están haciendo un contenido que sabe dónde está él, no que sea él el que tenga que ir donde está el locutor, ¿no? Entonces, mientras se empeñen en las FMs, yo creo que es mal camino. Yo creo que los mismos contenidos que están haciendo los tienen que empezar a generar solamente para las redes sociales. Entonces, el día que hagas una radio y le digas al oyente, no, es que ahora Cadena 100 tiene una emisión para ti, que tienes 14 años y solamente la puedes escuchar, elige la red social, la que tú quieras, cualquiera de las que haya, ¿no? Y te vas a la FM y no vas a escucharlo, solamente lo vas a escuchar ahí. Es la fórmula de los youtubers, Cuando estabais en M80 Radio haciendo la gramola, también era un momento en el que también se hablaba de nuevas tecnologías. Yo me acuerdo que, por ejemplo, el grupo de Prisa tenía el Canal Plus, donde los 40 principales tenían sus programas, se hablaba de los videoclips, luego empezó un poco a aparecer el SMS. ¿Eran reticentes en ese momento ya los directivos de la radio a todos los cambios que se podían plantear?
No, mira, la primera página web que tuvo la Gramola, porque yo me daba cuenta que necesitaba tener una página web y empezar a generar comunicación a través de Internet, fue porque me la hizo una empresa de Valencia de una forma gratuita porque eran oyentes. De hecho, ni siquiera era un dominio de Prisa, ¿no? Y luego tuve problemas, ¿no? Porque decían que ¿por qué hago yo las cosas? Y no sé qué. Entonces, hubo muchísimas reticencias y muchísimas resistencias y una ganas de monetizar. Me acuerdo cuando el SMS se puso en marcha, a mí me pusieron el famoso SMS de pago. Sí. Y yo digo, no os habéis enterado de nada. O sea, yo tuve una pelea porque no me daba la gana. Es decir, el SMS era una forma inmediata para comunicarme con los oyentes y de repente alguien en el departamento comercial que pensó que estábamos desperdiciando una oportunidad de ganar una pasta, ¿no? Aquellos famosos 8-0 no sé qué. Y entonces de repente me pusieron un SMS de pago, pero de mucho pago, de 1 y pico cada SMS y cosas así, ¿no? Entonces a Prisa le costó muchísimo abrirse a las nuevas tecnologías, ¿no? Al principio ya te digo que yo tuve serios problemas. Yo, por ejemplo, interactuaba con los oyentes todas las noches. Sí. En cuanto me di cuenta que había una cosa que se llama el sistema IRC para comunicarse. Pues igual, había entonces una plataforma en España que se llamaba Ozu, ozu.es, y yo me serví de Ozu para poder tener un chat de la Gramola, ¿no? No había nadie en Prisa que me diese una herramienta como esas. Pero claro, esto empezó a generar suspicacias, este tío se lo está llevando crudo, porque tú que tienes con Ozu, porque tú que tienes con el otro, en fin. Bueno, fueron tiempos de prehistoria, de picapedrero. Y bueno, yo, igual es una pregunta un poco polémica, igual una pregunta comprometida, pero siento que lo tengo que preguntar porque cada vez que preguntaba sobre el programa, me llegaban, claro, muchas preguntas de ¿por qué se acabó la Gramola? Que es una decisión que además se ha contado, porque es verdad que fue una decisión unilateral de Prisa, que las cosas no acabaron demasiado bien, pero que yo creo que los oyentes, aquellos gramoleros que hoy nos estén escuchando, querrán volver a escuchar o querrán tener clara. A ver, en aquel año 2004 había una emisora llamada Kiss FM que de repente con muy pocos recursos, pero haciendo un supuesto estudio con una consultora americana que le dijo, mire ustedes, si quieren tener 2 millones de oyentes tienen que hacer esto. De repente Kiss, en cuestión de menos de un año, consiguió 1 millón de oyentes de la noche a la mañana, ¿no? Esto puso muy nerviosa a todas las emisoras en general, pero claro, Prisa entonces era la que más musicales tenía, ¿no? Cadena 100 llevaba poco tiempo, en fin. Entonces decidieron contratar también su propia consultora para, como había hecho Kiss, les dijese qué es lo que tenían que hacer para tener también muchos oyentes, ¿no? Entonces M80 tenía casi 1.998.000 cuando llamaron a la consultora. Hoy andan con 500 y pico mil y andan diciendo que han subido. Bueno, qué mala memoria tenéis, ¿no? Entonces contrataron a su propia consultora. Su propia consultora llegó a una serie de conclusiones, ¿no? Una de ellas era que M80 tenía que quitar toda la música cantada en español, ¿vale? Sí. O sea, toda. O sea, de repente en M80 estuvieron un montón de años en donde no sonaba Mecano, no sonaba nada de música en español, ¿no? Y la segunda conclusión a la que llegaron era que tendrían que limpiar de su parrilla todos los programas, hablar menos y sonar mejor, y solamente dejar el morning show. Entonces el morning show de M80 lo hacía Pablo Motos. ¿La verdad? Hacía un programa que se llamaba No somos nadie y tenía Las Hormigas, ya estaban allí, ¿no? Que eran trancas y barrancas ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se podía haber hecho de muchas formas, ¿no? Pero entonces había un director que dirigía las radiofórmulas que se llamaba Jorge Flo, que tenía algún tipo de inquina conmigo. El día que me despidió descubrí cuál era la inquina. Y te la voy a contar. Cuando yo empecé a hacer la Gramola en el año 94, M80 era una emisora en donde por las noches había un programa especializado detrás de otro. Es decir, programas enlatados que duraban 1 hora, uno de música New Age, otro de música no sé qué, el vuelo 605 de Ángel Álvarez. Entonces llegó un director a M80 que se llama Javier Pons y diseñó una nueva parrilla de programación. Y en la nueva parrilla de programación fichó a Goma Espuma y me dijo a mí, yo hacía las mañanas, cuando me mandaron a hacer la Gramola yo hacía de 10 a 1 Radio Fórmula, ¿no?
Y me dijo, y yo creo que estamos desperdiciando una audiencia que por la noche estamos creyendo que se va toda a deportes, pero que haciendo un programa de participación puede funcionar. Así que, Joaquín, te encargo que hagas un programa, que entonces fue La Gramola, que empezó en el año 95. ¿Qué pasó? Se tuvo que cargar un montón de programas por la noche. Uno de los que se cargó era un programa que se llamaba Música Privada, que hacía un tal Jorge Flo. Que a la vuelta de 15 años era el director de las radiofórmulas de Prisa. Y era mi jefe superior de todo. Se encargó de decírmelo el día que me despidió. Y entonces me llamó al despacho, acaba de salir el EGM y tenemos malas noticias para ti. Ha habido un estudio que hemos hecho de mercado. En el estudio de mercado nos han dicho esto que te he explicado, hay que quitar la música en castellano, cantada en español, hay que quitar todos los programas y vamos a prescindir de La Gramola. Bueno, ¿y cuándo va a ser esto? Dice, ayer. Ayer hiciste tu último programa. No quiero dramas en antena ni despedidas en antena. Ya llevaba 3 meses puteándome. Ya llevaba 3 meses quitándome colaboradores, negándome publicidad de mi libro en mi propio programa. Ya llevaba 3 meses que yo dije aquí iba a pasar algo. Y entonces yo le dije, digo, bueno, yo entre otras cosas había hecho un máster de dirección y gestión de empresas radiofónicas. Dije, digo, ¿cuál va a ser mi puesto de trabajo si vas a quitar La Gramola? Y dice, no me has entendido, estás en la calle. Digo, vaya hombre. Dice, y no voy a insultarte, me dijo, como a mí me insultaron, sélo por lo que estás pasando, porque para ponerte aquí a hacer La Gramola me echaron a mí. Y a mí además me insultaron, Joaquín. Yo dije, digo, o sea, que has estado estos 12 años ahí esperándome detrás de la puerta a ver cuándo pasaba sin escudo y darme en toda la cabeza. Y esto es lo que pasó. No pasó nada más. Luego hubo sus consecuencias, claro, porque entonces no había redes sociales. Yo tuve la indefensión total ante los oyentes. No pude explicar a nadie por qué al día siguiente ya no había Gramola. No pude. Entonces se empezaron a interesar por mí medios de comunicación y entonces salió una columna en La Razón. Hay una página de internet que se llama La Guía de la Radio que publicó. Sí. Algún oyente abrió la Wikipedia. Yo a Wikipedia nunca la he abierto, la abrió algún oyente. Bueno, las pocas herramientas que había para poder comunicar esto se utilizaron, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo llevaba trabajando en Prisa 18 años, ¿no? Entonces se empezó a movilizar al nivel que se podía, no existían redes sociales, y claro, le cayó la del pulpo al director por hacer lo que hizo, ¿no? Entonces hizo, bueno, es que a partir de ahí se encadenaron un montón de jugarretas, ¿no? Un día me llama la directora de Recursos Humanos y me dice que el director general, el Jorge Flo en cuestión, se niega a pagarme el finiquito si no paraba las movilizaciones que yo estaba provocando en Internet por mi despido, o sea, y que no iba a firmar mi finiquito hasta que no frenase yo la avalancha de críticas, ¿sabes? Y así una detrás de otra, ¿no? O sea, llegó el año 2005, llegaron los premios de la música, resulta que La Gramola, desaparecida en antena, es nominada como finalista al mejor programa de radio y me dicen que no se me ocurra aparecer por los premios o impugnan los premios y retiran la candidatura de La Gramola. Yo, al final ganó La Gramola, pero yo no pude ir a recoger mi premio, ¿no? Fue tan injusto que quien concedía los premios, que era la SGAE, me llamó por teléfono y me dijo, mira, hemos tenido que ceder ante las presiones del grupo Prisa, pero nos parece tan injusto que hemos hecho una copia, una réplica del premio para que la tengas tú en tu casa. Y yo tengo el tercer premio de la música, lo tengo en mi casa, porque ya era el tercero. Pero no lo pude ir a recoger. O sea, aquello fue un sangrante. O sea, fue sangrante. Bueno, te lo cuento ahora porque estamos en un podcast y, bueno, lo que pasa en los podcasts, ¿no? Igual que Bono te suelta y dice que no le gusta U2, yo me suelto y te lo cuento, ¿no? Pero bueno, fue muy, muy desagradable todo. Bueno, lo cierto es que, aparte de desagradable, yo creo que la situación fue un tanto errónea, porque lo cierto es que M80 empezó a caer en audiencia, se acentúa la caída. Se acentúa la caída con la marcha de Pablo Mota, hacer precisamente El Hormiguero, que está triunfando en audiencia todavía. Y en 2018, noviembre de 2018, M80 desaparece. Bueno, realmente se reconvierte en lo que ahora es los 40 Classic, pero lo que es M80, lo que es la marca, desaparece. ¿Qué sentiste ese día? Pues era una mezcla de amargo dulce, ¿no? Porque era una forma de decir... ¿os dais cuenta cómo os estabais equivocando? O sea,
ya te digo que M80 estaba a punto de llegar al 1.000.000 de oyentes, ¿no? O sea, era una especie de... ¿Y ahora qué? ¿El tío que ha tomado estas decisiones va a ir a la calle? No, no fue a la calle, lo mandaron a Miami a dirigir uno de los emporios de prisa allí, ¿no? Entonces, y luego sentí pena, ¿no? Afortunadamente quien hizo la despedida de M80 tuvo un bonito detalle en las últimas palabras que hizo, que fue Javier Penedo, y dijo, y todos estos años para nosotros ha sido un placer, encantados de servirte, gracias. Que era como yo cerraba las peticiones del oyente, ¿no? Encantado de servirte, gracias, ¿no? Entonces sentí mucha pena, lo que pasa es que por otro lado era una especie de decir, pues os estabais equivocando de reconocimiento, ¿no? O sea, había cierta regustillo, ¿no? En donde, bueno, pues la cargaron, pero 300.000 oyentes bajaron, casi 1.300.000. Y bueno, lo cierto es y que... una pasta de por medio. Y una pasta de por medio, porque las consultoras no son baratas. Y precisamente es eso. En la radio se ha abusado de las consultoras para hacer esto, porque no solo es M80, primero son todas las emisoras del grupo Prisa, pero es Cadena 100. Pero es que también Cadena 100, es decir, ese virus, por decirlo así, como en algún momento se lo llamó, de copiar a XFM, se extendió casi por todas las radiofórmulas. Además, en la cadena COPE también se usó una consultora para reformular y también salió mal. ¿Se ha abusado demasiado de consultora y se ha escuchado poco al oyente? Sí, al oyente y al directivo. Es decir, yo siempre he dicho, digo, vale, la consultora me hace este estudio y ahora como director voy a tomar las decisiones, pero que las decisiones se tomen por las conclusiones de una consultora, pues es un poco decir, ¿para qué queremos un director? ¿Para qué están los directores, no? O sea, yo creo que se ha menospreciado a la dirección. No sé si será buena o mala, y al oyente totalmente, ¿no? O sea, porque dice, no, es que esto no ha pasado el call out, que es el famoso nombre con el que pasan ahora los test. Digo, ya, y ninguna canción de la movida lo hubiese pasado. Pero si no hubiese habido alguien ahí que apostaba por ponerla y ponerla y ponerla y ponerla, nunca hubiese habido una proyección de la movida como hubo en los medios. Entonces, porque muchas canciones de la movida estaban mal grabadas, mal cantadas y la letra era horrible, ¿no? Entonces, bueno, pues... Lo cierto es que ahora mismo la radio tradicional, un poco que se intenta aferrar a los oyentes que le quedan, que es básicamente por la emoción del recuerdo de nosotros hemos estado contigo toda la vida, nosotros somos los que íbamos contigo en el coche por la tarde en el carrusel deportivo, éramos los que te acostabas con nosotros. Se mira todavía demasiado al pasado en esa radio, se mira demasiado al pasado y poco al futuro. Sí, sin duda, pero es que además si tú te pones a pensar, la radio en FM es cada vez más para gente más de 40 años. Es verdad. Entonces, las nuevas generaciones es que ya van a consumir otros modelos de audio. No sé si se llamará podcast, como es vuestro caso, o qué es lo que se llamará. Entonces, ahí tiene un discurso que no sabe muy bien qué hacer. ¿Por qué? Porque el sector de la población más interesante para las marcas es el que está por debajo de los 40 años. Y las marcas lo que quieren es que coma hamburguesas el que tiene 18 años, que va a seguir comiendo hamburguesas toda su vida, ¿no? Que dice hamburguesas, dice un refresco, dice un ordenador, dice una consola, dice un videojuego, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, resulta que cada vez lo que hay más es gente escuchando la radio por encima de los 40. Ya no te cuento el segmento de 60 para arriba, ¿no? O sea, porque ahí ya luchamos contra algo que es un poco la cultura tecnológica, ¿no? Es decir, hay gente que no sabe manejar otra cosa que la radio, ¿no? Descárgate la app y no sé qué, o descárgate Spotify y escúchate el podcast de Jaque Mate. Podcast, Spotify, ¿eso qué es, no? Entonces, bueno, ahí además luchamos con eso, ¿no? Entonces, bueno, no. Tú ten en cuenta que además hay una cosa que me llama mucho la atención, y yo he hecho la prueba con los oyentes, ahora que se habla mucho de la obsolescencia programada. Es verdad. La obsolescencia programada no existe para las radios de FM.
tengo oyentes que siguen escuchándome en aparatos de hace 50 años. Que se rompa una radio de FM es complicadísimo. Puedes tener un mueble, se te ha roto el cassette, se te ha vuelto el tocadiscos, aquello ya no funciona, el DVD, no sé qué. Pero la radio en FM, o sea, cacharros que tienen 40 años, sigue funcionando la radio en FM, ¿no? Entonces, eso hace que la facilidad de acceso al contenido para la gente mayor, que no es tan tecnológica, que no es nativa digital, siga siendo muy fácil, porque ni siquiera tienen que comprarse un aparato nuevo. Siguen escuchando la radio que la llevan escuchando 40 años, ¿no? Yo veo gente por el campo que sigue yendo con la cuerda colgada y el receptor de radio puesto con la antena sacada y van escuchando así la radio, ¿no? Y a lo mejor el receptor tiene 40 años, ¿no? Entonces, la obsolescencia programada no está inventada para la radio en FM. Y bueno, precisamente en estos días la música está siendo motivo de batalla en todos los ámbitos por lo que ocurrió en el Benidorm Fest, y hay un punto que es muy interesante, que es el de las discográficas, porque se ha hablado mucho de que, bueno, Radio Televisión Española pactó con una discográfica, que esta iba a ser la canción de Eurovisión, y que la discográfica es la que tiene el poder, y también se ha hablado mucho en la historia de la radio musical y las discográficas, que básicamente las discográficas son las que lo colocan las canciones que escuchamos en la radio, que casi que el locutor no tiene ningún poder. ¿Esto ha sido tan así? Sí, en la radio muchísimo más que ahora. La radio ha sido una barbaridad lo que ha sido. Muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Y además todo, aparte del pay for play, que los americanos por eso se conoce como payola. Payola es una contracción de pay for play, pagar por sonar. En Estados Unidos eso es un delito, ¿no? El pagar por sonar es un delito, y entonces casi todas las discográficas fueron denunciadas en su día, llegaron a un acuerdo antes de ir a juicio porque sabía que iban todas a perder. En España esto no es delito. Y se puede pagar por sonar y no pasa nada, y no hay ninguna ley que te lo prohíba, ¿no? Otra cosa es la ética, pero ya se sabe que algunas cosas de la economía y de la política con la ética tienen poco que ver, ¿no? Entonces, perdona, que entonces, en los años 80 era una barbaridad. Entonces no solamente se pagaba en publicidad, sino que además se pagaba en derechos de autor. Prisa tenía una editorial que casi nadie conoce y que vendió hace poco a Belsterman o a no sé quién, que se llamaba Novoa o Nova o algo así. Esto lo saben muy bien grupos como Gabinete Galigari, Golpes Bajos, Amistades Peligrosas, todos los que sonaban en los 40 principales en los 80. O se le pagaba al locutor, que por eso hay locutores que en aquellos años ganaban tanto dinero, y si querías sonar, tenías que ceder parte de tus derechos editoriales a la editora de Prisa. Con lo cual, Prisa hoy en día, o ya no Prisa, porque creo que la editorial ya la vendió Novoa, se la vendió a Belsterman, no recuerdo muy bien, esto ya son cosas de memoria, ¿no? Pero estuvo cobrando y sigue cobrando cada vez que suena una canción de los Hombres G en la radio, porque el 50%, el 40% o el 30%, lo que se estableciese en su día, sigue siendo de esa editorial, ¿no? Entonces, que ahora se está trasladando este modelo a las televisiones. No sé si has leído o has oído hablar de la rueda televisiva y de por qué a las 4 o las 5 de la mañana hay una estación de Rosario, que tú dices, ¿y esto qué pinta aquí? A las 4 de la mañana pones televisión y hay una estación de Rosario o de cualquier musicazo, ¿no? Porque el gran negocio de la música está en los derechos editorial, y ahora que no se venden discos es todavía mucho más jugoso el negocio editorial. Por eso ahora un montón de artistas que vemos una noticia una vez al mes, vende sus canciones por $200 millones, vende sus canciones, y lo ha hecho Bob Dylan, lo ha hecho Bruce Springsteen, lo ha hecho Shakira. Cada vez hay más artistas que cogen sus paquetes de canciones y los venden, y que sea otro el que se dedica a pelearse con las sociedades de autores de todo el mundo, porque los derechos editoriales son los que realmente están generando pasta, y ahora sigue siendo igual. Lo que pasa es que ahora eso se traslada a modelos de TikTok, de Twitch, del reggaetón, etcétera, etcétera, pero sigue siendo exactamente igual, ¿no? La polémica que ha habido con Eurovisión. La canción que llevamos a Eurovisión este año es el mismo autor que la que llevó, el mismo autor que hizo la canción del año pasado de Blas Cantó.
forma parte del mismo equipo de compositores que están trabajando en Los Ángeles o en Miami y que están ahí produciendo, como hacían en su día, la Motown para 4 discográficas. ¿Y por qué son 5 o 6 autores? Porque probablemente sea una forma de repartir la pasta entre varios managers o entre varios editoriales, ¿no? O sea, hace falta de verdad 5 autores para hacer la canción que llevamos a Eurovisión, que no, el slow mo, que es que ni siquiera habla bien castellano. Señora y señore, con ese, por favor, con ese. Señoras y señores. Entonces yo me pongo muy nervioso, no por la chica, la chica me parece una intérprete soberbia, no sé si tendrá memoria suficiente a la gente como para acordarse los meses que estuvimos confinados. Esta chica cantaba en el balcón I Will Always Love You, que te mueres, que parecía la propia Whitney Houston para animar a la gente de sus balcones, ¿no? Y hacía otras cosas, tiene una trayectoria brutal, ¿no? Como artista, como intérprete, porque ella luego no sabe tocar ni las palmas, ¿no? Sabe bailar, ¿no? Entonces lo que han hecho con la chica es un crimen. Ahora, a lo que hay que ir es a lo que hay detrás de la chica. O sea, ¿quién ha puesto esos 5 bailarines ahí? ¿Quién le ha pagado el vestuario con el diseño que tenía de vestuario? ¿Por qué son los mismos autores que la canción que llevamos el año pasado de Eurovisión? De esto es lo que nos está hablando. Se está perdiendo el foco porque la chica es la que menos culpa tiene. Lo que está detrás es lo mollar del asunto. ¿Pero dónde es peor el negocio? ¿En la radio o en Eurovisión? ¿Dónde es peor? Sí. ¿Peor a qué te refieres? ¿Dónde hay más negocio? ¿Dónde es...? Yo creo que la imagen que tiene la gente, ¿dónde hay más chanchullo? Pero no es chanchullo como tal. ¿Sí? A ver, Eurovisión es un negocio cortoplacista, ¿no? Porque si tú consigues hacer un éxito en Eurovisión, pues ganas mucho dinero en poco tiempo. De momento ganas dinero porque tu canción va a sonar en televisiones de 60 países o de 80 países y todos van a pagar, ¿no? Y ganas dinero un año. Si luego tienes suerte, como le pasó, yo que sé, a Euforia, y su canción sigue sonando, pues bien, sigues cobrando, ¿no? Pero Eurovisión es cortoplacista. Pero si esa canción luego rebasa Eurovisión, pues ahí hay negocio, pero mucho más que en la radio, ¿no? La televisión genera mucha más pasta que la radio, de derechos de autor, mucha más, infinitamente más. Y luego hay otro negocio, ya por concluir ese tema, que no hay que olvidarse. Spotify, que de esto se habla poco y no se sabe cuánto, se especula que un 20% de los dueños de Spotify son las discográficas. Entonces, claro, si eso está en el Consejo de Administración y... O sea, no es casualidad las cosas que pasan en Spotify. Y bueno, ya para ir cerrando más o menos la entrevista, yo tengo 2 preguntas, ¿vale? La primera, aprovechando que nos acercamos, que nos aproximamos a este Día Mundial de la Radio, que para el que no se lo olvide, es justo el día antes del día en el que se celebra el amor, qué casualidad. El día 13. ¿Cuál es la palabra que define a la radio del futuro? La palabra. La palabra, sí. Yo creo que interacción. Participativa. Participación e interacción. Yo creo que ahí están 2 de las claves, ¿no? La radio tiene que seguir jugando con la inmediatez. Por muy rápido que vayan las redes sociales, nadie te puede contar las cosas antes que la radio. No. Entonces, bueno, por ahí pueden ir los tiros. Y bueno, yo me imagino que cuando os hacen entrevistas siempre os dicen darle un consejo a una persona que esté empezando, darle un consejo a un estudiante de periodismo. Yo creo que es la típica... así como acaban todas, me imagino, ¿no? Bueno, sí, soy muy malo dando consejos, ¿no? Por eso mismo, yo creo que es mejor que no sea un consejo, sino que yo creo que en vez de un consejo que sea una pregunta. ¿Qué le preguntarías a una persona que está estudiando periodismo? ¿Qué le preguntarías a una persona que está en su primera experiencia con el mundo de la radio? ¿Qué le preguntaría yo? Sí. A una persona que está con su primera experiencia de la radio. Hombre, ¿por qué quieres hacer radio? ¿Qué te motiva a ti de la radio? ¿A ti qué te motiva? ¿A mí? Yo tengo, claro, yo tengo, sí, a ti.
A mí siempre me ha gustado. Primero porque he sido un gran oyente de radio. Y eso ya era raro en mi generación, porque mi generación ha sido la de la televisión y ahora la del TikTok y la del Instagram. Y yo creo que es, además, esto creo que lo dije una vez también en una entrevista así similar que hicimos, que yo creo que es un medio que favorece la verdad. O sea, la televisión a veces parece como muy impostada, parece como muy de pose, de sentarse bien, estar erguido, estar mirando a una cámara, mirando, leyendo. Y yo creo que la radio es verdad frente a la televisión, incluso frente a la prensa escrita. Sí, eso es una gran verdad, valga la redundancia. Pero a ti, ¿qué te motiva a hacer radio? ¿Te gusta contar la verdad? A mí sí. No sé, a mí me gusta mucho. O sea, me gusta más la voz. Yo creo que se comunica mejor por la voz. No sé si una respuesta válida, pero yo creo que es la única que tengo para... No, se valía para ti. Para mí, es decir, la pregunta es muy personal, ¿no? O sea, pero no. ¿Ves? En mi caso, por ejemplo, es comunicar, ¿no? Yo me considero y me gusta comunicar. Me gusta comunicar muchísimo. Me lo paso fenomenal. ¿Y en televisión? Comunicando. ¿Y en televisión no? No. Tendría que ensayar mucho delante de una cámara. Mira, cuando yo hago radio, mi cabeza vuela. Se sale del micrófono. Yo hago radio escuchándola permanentemente, ¿no? Cuando a mí me escribe alguien, estoy permanentemente imaginándome a ese alguien, ¿no? Y viendo dónde está y qué es lo que puede estar haciendo. O sea, hago radio entrando y saliendo permanentemente de mi cabeza y de la radio. La televisión me he puesto muy pocas veces delante de una cámara, pero me cuesta mucho. Probablemente lo conseguiría, ¿no? Pero estoy mucho más seguro de mi voz que de mi imagen. Me considero que soy mucho más guapo hablando que ligando. Bueno, ese es el mítico dicho de si te gusta el locutor, nunca vaya a la emisora. Esto es lo que decía yo siempre cuando hacía el programa fuera. Cuando hacía los programas fuera, que me he hecho unos cuantos gramolas por ahí paseando por España, siempre decía, digo, hola, buenas noches, digo, ya sabéis que si la voz de la radio te enamora, nunca te pases por la emisora. Habéis querido pasaros por la emisora y esto es lo que hay, amigos, soy así. Se acaba de caer un mito, ya le habéis puesto cara al que os escucháis todas las noches, digo, me quedan 3 horas de programa, el que quiera irse se puede ir yendo, porque esto es lo que hay, ¿no? Siempre bromeaba con este asunto cuando arrancaba el programa. Porque, bueno, escuchar la radio y cada uno tiene una imagen de quién es, de cómo soy. Cada uno tiene una imagen seguro. Pues es verdad. Entonces, mi madre, por ejemplo, me decía, me encanta escucharte en la radio, dice, porque pareces el hijo que no tengo. siempre estás dicharachero, hablador, sonriente, y en cochero está en serio. Entonces, bueno. Pues Joaquín Guzmán, yo creo que todas las personas que te conocían de La Gramola les habrá gustado esta entrevista, evidentemente, por saber cómo es el presente. Y yo creo que las personas que no te conocían, que te habrán descubierto hoy, pues yo creo que tienen un motivo ya para pasarse cada mañana por la rotonda de Castilla-La Mancha Radio a las 10 de la mañana. Y además tiene una cosa buena ahora el mundo del podcast, porque antes cuando pedías una canción en la radio o lo grababas en ese momento o ya no había salido pero ahora con los podcasts pides una canción, sales en la radio, te lo descargas y te guardas ese momento y te lo empaquetas o te lo pones de politón. Entonces yo tengo mucha gente escuchándome por internet, mucha. Pues es verdad, pues muchas gracias por querer pasarte por este podcast que es humilde, que es pequeñito, pero que lo hacemos con todo el cariño, que es Jaque Mate. Muchas gracias, de verdad. Claro que sí, mucho ánimo.